Gracias. Buena tarde. Gracias. No Lo siento mucho, pero no hablo catalán. Eso es todo. Gracias. Es una noche muy especial y estoy feliz de ver algunas y algunos de vosotros aquí. Gracias por venir y elegir ser parte de esta charla. Esta es mi primera vez en Barcelona, pero he estado dando esta charla por 3 años en un tour internacional. Y esta es mi última vez en 2013, que ha sido el mejor año de todos para mí. Y es una noche importante y estoy feliz de estar aquí esta noche. Gracias. ¿Han podido ver las imágenes que han ido pasando anteriormente? ¿Les parecieron bonitas? Siempre que empiezo esta presentación, empiezo explicando que me ha costado encontrar las imágenes más adecuadas para representar la esencia de lo que quiero comunicar. Imágenes de la conexión que algunos y algunas tenemos con los animales y sobre todo las criaturas. Con los animales. Siempre encuentro muchas más imágenes de las que puedo poner. Literalmente hay cientos de ellas y son todas capaces de conllevar la sensación de alegría que lleva de tener una relación con los animales. Antes de empezar, me gustaría hacer un ejercicio con vosotros para explorar esto un poco más. Pensad en algún animal de vuestra vida con el que hayáis tenido una conexión importante. A lo mejor fue el caballo con el que aprendisteis a montar, o una cobaya, o un perrito con el que crecisteis, o un pajarillo al que rescatasteis, o quizás era un pez, o una tortuga. Ahora quiero hacer una encuesta. Levantad la mano si habéis podido pensar en al menos un animal. Bueno, era muy fácil. Más de un animal. También era fácil. Bueno. Levantad la mano si alguna vez habéis sentido que algún animal os quería. Hay mucho amor aquí. Nuestra experiencia nos dice algo importante, y es que amamos a los animales, sentimos una conexión con ellos. Vemos ejemplos de esto por todos sitios. Enseñamos a los niños a ser amables con los animales, a no hacerles daños. Hacemos que los animales sean los héroes de sus historias favoritas y de sus programas. Cuando vamos por el bosque y vemos un ciervo, o cuando vemos a los delfines saltar por el mar, o cuando vemos una delicada mariposa posarse sobre una flor, muchas veces sentimos cierta veneración, algo que hace que bajemos la voz y los observemos con reverencia. Cuando oímos que algunos animales han sido maltratados, reconocemos la injusticia y nos sentimos indignados. Cuando vamos a un zoo y hay un cerdito que decide comer de nuestra mano, sentimos que somos especiales y que estamos emocionados. ¿Os ha pasado alguna vez algo de esto? A mí sí. Antes de que empecemos, quiero explicaros una historia sobre mí y cómo he llegado hasta aquí hoy. Esta es una imagen de mí y Fritz, mi perrito, hace mucho tiempo que se tomó. Fue mi primer perro, pero también mi primer amigo. Mi madre me contó que adoptamos a Fritz cuando él tenía 2 meses y yo tenía 2 años. Así que ambos éramos prácticamente bebés. Jugábamos juntos, dormíamos juntos, incluso vomitábamos juntos. Bueno, esto nos pasó durante un viaje en coche por carretera, un verano. Fritz fue el primero que me dio un disgusto gordo.
cuando se murió de cáncer. Entonces yo no me di cuenta de que Fritz, o más precisamente la conexión que yo compartía con Fritz, sería el catalizador de todo mi trabajo. Por este motivo estoy aquí hoy. Por eso convertí en una profesora. Todo mi trabajo se ha centrado en un tema central. Es un tema que es central para las elecciones que tomamos en la vida. También es central para temas de justicia social y ecológica. Este tema es cómo hacemos la conexión. Estoy aquí para hablar de la conexión que establecemos con otros seres, no necesariamente humanos. También estoy aquí para hablar del sistema que hace que no estemos conectados. Estoy aquí para hablar de cómo este ismo crea una brecha en nuestra conciencia cuando está relacionado con unas elecciones que son muy importantes para nosotros, que son nuestras elecciones alimentarias. Estoy aquí con un objetivo, que es hacer que seáis conscientes de que hay un ismo invisible que puede fortalecernos a nivel de justicia ecológica y social. Esta presentación tendrá 3 partes. Primero hablaremos de la brecha. A continuación, hablaremos de qué causa esta brecha y qué consecuencias tiene. Finalmente, como a todo el mundo le gustan los finales felices, a mí también me gustan, hablaremos de cómo solucionar esta brecha. De acuerdo, vamos a empezar. ¿Qué es esta brecha? ¿En qué consiste la brecha de la que hablo? Para ayudaros a ilustrar esto, vamos a hacer un ejercicio. Me gustaría que os imaginarais que estáis en una cena y que vuestra huésped es muy famosa por sus espaguetis con albóndigas y os hace un plato que es algo así. Pensad si encontraríais que esto es delicioso o que es asqueroso. Para los que piensáis que son deliciosos, pensad que le preguntéis a vuestra huésped qué lleva. Y ella, que está muy agradecida, os dice que el secreto está en la carne. Lo que tienes que hacer es poner un poquito de carne, de Golden Retriever. Tomad un momento y reflexionar sobre lo que estáis sintiendo. Es muy probable que lo que pensabais hace un momento haya cambiado, porque ahora pensáis que en vez de carne era un animal muerto. Lo que antes era delicioso ahora os parece asqueroso. Es muy probable que la experiencia que teníais de la carne haya cambiado dramáticamente, aunque la carne en sí no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Lo que cambió era vuestra percepción sobre la carne. Nuestra percepción es la lente a través de la que vemos el mundo. Cuando, en lo que respecta a comer animales, consumir carne, la gente tiende a hacer una diferencia entre los tipos de animales que son comestibles y los que no lo son. Unos son deliciosos y otros son asquerosos. Aunque el tipo de especie que se consume en el mundo va cambiando por culturas, los miembros de nuestra cultura consideran que nuestras elecciones son racionales, mientras que las de otras culturas son irracionales e incluso ofensivas. Así que lo que es chocante no es la presencia de la repugnancia. Que nos resulte asqueroso es la norma, no es la excepción. Lo que es chocante es que no nos parezca asqueroso. ¿Por qué no nos parece asqueroso? No sé. ¿Por qué nos parece asquerosa las 8 especies que hemos decidido que se podían comer? Nos han enseñado a que son comestibles. Incluso más importante, ¿por qué nunca
hemos preguntado ¿por qué? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué os comeríais alitas de pollo, pero no alitas de cisne? O un poquito de cordero o un poco de gatito. Los dos vienen de animales. ¿Algunas habéis preguntado por qué os comeríais un potaje, pero no un potaje de cobaya? ¿O sopa de pez o sopa de lagarto? ¿O huevos de gallina o huevos de paloma? ¿Tenéis hambre? Ah, ya sabía que sí. Lo puedo decir por las caras que ponéis. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué podéis beber leche de vaca, pero no leche de cerdo? ¿Y alguna vez os habéis preguntado por qué? ¿Nunca os lo habéis preguntado? En lo que respecta a los animales que se pueden comer, hay una brecha en la percepción que tenemos, en nuestra conciencia. No hacemos una conexión consciente entre la comida que hay en nuestro plato y el ser humano que una vez fue. Cuando crecía, me conocían porque era de mal comer. En mi casa teníamos una regla de que nadie se podía levantar de la mesa si el plato no estaba vacío. Bueno, la verdad es que esto hacía que muchas veces me quedara con mi madre hasta muy tarde en la cocina, porque mi madre intentaba que yo me lo comiera todo, y yo, cuando ella no estaba mirando, lo que hacía es darle la comida a Fritz, el perro, que era mi cómplice y que estaba debajo de la mesa. Si mi madre me pillaba, yo le decía que es que estaba acariciando al perro. Y me creía, porque muchas veces yo acariciaba al perro. Durante muchos años y muchas comidas, nunca me pregunté por qué era tan extraño que acariciara al perro con una mano y con la otra me comiera carne de cerdo. Carne de un cerdo que una vez fue un animal y con tanta conciencia y inteligencia como mi perro. Nunca pensé que había una contradicción en mis comportamientos hacia estos animales, porque la verdad, cuando comía cerda, no pensaba que estaba comiéndome un animal. Claro, yo sabía a cierto nivel que cuando yo comía carne, alguien había muerto para que yo pudiera comer, pero a otro nivel no era capaz de relacionarlo. Lo sabía, pero no era consciente de ello. Había una brecha en mi conciencia. Y debido a esta brecha en la conciencia, esta brecha bloquea nuestro conocimiento sobre los hábitos alimentarios que tenemos. También bloquea los sentimientos o lo que pensamos sobre la comida. ¿Os acordáis de lo que dice del Golden Retriever? Os dije que sentiríais repugnancia. Cuando os pensabais que estabais comiendo carne de vaca, en realidad no os importaba, no sentíais repugnancia. Así que cuando no somos conscientes de lo que hay detrás de la carne que estamos comiendo, no somos conscientes de que tenemos la capacidad de elegir, de que estamos tomando decisiones cada vez que comemos carne. Esta brecha en nuestra conciencia nos quita la posibilidad de escoger con libertad, en realidad. Sin conciencia no hay posibilidad de una elección libre. Durante una gran parte de mi vida nunca me cuestioné las elecciones que hacía de comer carne de ningún tipo de animal. No era consciente de que tuviera una elección. Nadie me había preguntado si quería comer animales, qué opinión tenía de comer animales, si creía que estaba bien. Nadie me había animado a pensar en ello, a pensar en algo que era una práctica que hacía cada día y que tenía implicaciones tan importantes a tantos niveles. Comer animales era un hecho que me era dado.
era lo que había. Resulta muy chocante que aprendamos de nuestra cultura que tenemos que emplear más tiempo decidiendo qué champú nos vamos a comprar, qué especie de animal vamos a comer y por qué, cuando estas elecciones tienen un impacto tan importante en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, y también en nuestro mundo. Ahora que hemos hablado un poco sobre esta brecha, podemos dirigir nuestra atención a la siguiente cuestión, que es ¿de dónde viene esta brecha y cuáles son sus consecuencias? Me llevó una vida entera, casi una vida, empezar a preguntarme estas cosas. Era 1998 y me desperté en un hospital, me habían puesto antibióticos después de haberme comido la última hamburguesa de mi vida. Según los médicos, bueno, en el hospital era un hospital de residentes y la verdad es que fue un poco embarazoso porque me encontré un grupo de residentes jóvenes mirándome y que estaban fascinados por mis intestinos. No voy a decir nada más de esto, ¿eh? Según el Departamento de Sanidad Pública en Massachusetts, me había comido una hamburguesa que tenía una bacteria parecida a salmonela. ¿Sabéis qué es la salmonela? ¿Sí? Ese tipo de bacteria es... Imaginaos que tenéis la peor gripe intestinal, pues 10 veces peor. Eso es lo que esa bacteria me hacía sentir a mí. Enfermar debido a esta bacteria fue una de las peores experiencias de mi vida. Pero también fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque fue un punto de inflexión para mí. Antes de enfermar, me había empezado a sentir incómoda con la idea de comer carne de animales, porque había visto información sobre los horrores de la industria cárnica. A cierto nivel yo sabía que comer animales iba en contra de mis valores éticos. Como a la mayoría de la gente, a mí me preocupaban los animales y no quería que sufrieran, especialmente cuando su sufrimiento era tan intenso y tan completamente innecesario. Y aún así, yo no estaba preparada para aceptar esa información. Yo siempre decía, mira, no me digas eso que me estás dando la comida. Después de enfermar, se me quitaron las ganas de comer hamburguesa o carne. Y eso es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, me ocurrió algo muy interesante. Cuando dejé de comer carne de animales, hice la conexión. Tuve un cambio en mi conciencia. Algo en mí cambió. No es que viera que las cosas fueran diferentes. Veía las cosas que eran las mismas, pero yo era diferente. ¿Os acordáis de la carne, de lo diferente que os parecía cuando creíais que era de perro? De repente, para mí, toda esa carne tenía esa misma imagen. Es importante entender cómo las brechas en nuestra conciencia se ponen de manifiesto justo cuando empiezan a desaparecer. Y mientras mi mente hacía estas conexiones, se ampliaba. Quise aprender cuál era la realidad detrás de la agricultura. Era una realidad que siempre había tenido alrededor de mí, pero yo no había sido capaz, o en realidad no quería verla. Yo necesitaba entender qué conexión hacía que la gente que se preocupaba por los demás, como yo, simplemente dejara de pensar en ello. Me pasé unos 20 años buscando respuestas, incluyendo una década de investigación que culminó en mi tesis doctoral. Mis resultados iban a cambiar dramáticamente lo que yo pensaba sobre el consumo de carne, y no solo yo, sino muchos colegas, psicólogos y otros colegas que han trabajado en temas de justicia social y ecológica.
Si el término que utilizamos, vegetariano, para los que tienen una dieta vegetariana, y vegano es el término que utilizamos para hablar del veganismo, ¿cómo llamamos a alguien que no es ni un vegetariano ni un vegano? Decidlo. ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Omnívoro? ¿Sí? Probablemente el más común, el término más común. ¿Carnívoro? ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Sí? Comedor de carne. Estos son probablemente los términos más comunes. Vamos a ver estos términos. Un omnívoro, la definición, es un animal, que puede ser humano o no, que come materia cárnica o vegetal. Un carnívoro es un animal que necesita comer carne para sobrevivir. Los omnívoros y los carnívoros describen una predisposición biológica, no una elección filosófica. Comedor de carne describe un comportamiento que está divorciado de un sistema de valores. Por eso no llamamos a los veganos comedores de plantas. Reconocemos que su comportamiento refleja su ideología. Por cierto, vegano es un vegetariano que es puro, que no come carne ni lácteos. Suponemos que solo los veganos o los vegetarianos llevan su sistema de valores a la mesa, pero en realidad nosotros no aprendemos a comer un tipo de animal o de otro porque no tenemos un sistema de valores. Cuando comer animales no es una necesidad para la supervivencia, que es lo que pasa en la mayoría del mundo, comer carne es una elección. Y las elecciones se basan en nuestros sistemas de valores. Lo que encontré es que hay un sistema de valores invisible que nos condiciona para comer ciertos animales. Yo llamé a este sistema de valores carnismo. El carnismo es un tipo de ideología especial. Es una ideología dominante. Eso quiere decir que es invisible, que está arraigada en muchos comportamientos. También es una ideología violenta. La carne, no se les puede procurar la carne sin violencia. Ni la carne, ni los lácteos. La verdad es que las industrias cárnicas son de las más violentas que hay hoy en día. Las ideologías dominantes y violentas, como el carnismo, necesitan utilizar una serie de mecanismos de defensa psicológicos y sociales para hacer que los seres humanos participen de sus prácticas sin ni siquiera darse cuenta. En otras palabras, el carnismo nos enseña a no sentir. El primer mecanismo de defensa es la negación. Si negamos que hay un problema, no tenemos que hacer nada al respecto. La negación se expresa a través de la invisibilidad. De alguna manera, el carnismo permanece invisible si no lo nombramos. Si no lo nombramos, no podemos pensar en ello ni cuestionarlo. El carnismo también permanece invisible, manteniendo a sus víctimas fuera de nuestra vista, y así está fuera de la conciencia pública. El carnismo es un sistema de victimización y nos victimiza de muchas maneras diferentes. Pero antes de que hable de las víctimas invisibles del carnismo, quiero hacer un ejercicio con vosotros para que veáis hasta qué punto el carnismo es invisible. Bueno, este es un ejercicio en el que tenéis que rellenar los espacios. ¿Qué pensáis? Hay 124.000 animales de granja, que son asesinados en el mundo durante un mes. Bueno, me estoy refiriendo solo a animales terrestres, no estoy incluyendo ni peces ni otro tipo de animales. Entonces, cada mes, cada semana, cada día,
Alguien dice días, cada hora. 124.000 animales. ¿Cada minuto? No hay más, ¿eh? Si habéis elegido minutos, habéis escogido bien. Habéis acertado. Eso hace que sean 65 billones de animales cada año. Durante el tiempo que nos ha llevado a hacer este ejercicio, muchos animales han sido asesinados. Pero pensad en ello. ¿Cuántos animales de granja habéis visto? Pensad, esta semana. ¿Cuántos habéis visto este mes? ¿Cuántos habéis visto este año? ¿Cuántos de ellos habéis visto durante vuestra vida? ¿Dónde están? Teniendo en cuenta que las partes de los cuerpos de estos animales nos rodean, ¿dónde están? ¿Cómo es que no los vemos nunca con vida? No vemos los animales que consisten en nuestra comida porque, bueno, en realidad no están viviendo en granjas felices. Ya lo sé, lo siento. Tengo que explicar esto. Cuando escogí esta diapositiva era de una vaca feliz, pero había aprendido en otras presentaciones que en realidad da un poco de miedo. Es como una especie de payaso. Se supone que tiene que haceros reír, pero da miedo. Aproximadamente el 95% de la comida que llega a vuestros platos proviene de fábricas que se sitúan en lugares remotos y que es imposible que la gente tenga acceso a ellos si no son oficiales especializados. Si pudierais, si intentaréis entrar en estos sitios, os meteréis en un problema porque hay leyes en contra de ello. En los Estados Unidos hay una ley contra el terrorismo de animales, según la cual Dara Lovitz, una abogada y autora de Amordazar el movimiento, hay estados que han cometido Bueno, según este libro, si alguien intenta cometer actos para que este tipo de empresas tengan menos provecho, estarán haciendo actos de terrorismo. ¿Quiénes son estos individuos que la industria cárnica intenta ocultarnos con tanto ahínco? Otro autor de 4.000 artículos de comportamiento animal, también nos puede arrojar luz sobre esto. El vídeo dice que los perros son tan inteligentes y tan juguetones como los perros. Les encanta revolcarse en la puerta, en la hierba. El vídeo continúa diciendo que las gallinas son animales sociales y que la comunidad es muy importante para ellos. For example, both species use alarm calls to signal the approach of a dangerous predator. Whoever sounds the alarm draws attention to him or herself, but they bravely do it for the flock. Vale, y que tienen un sentimiento de comunidad muy importante. Cuando se sienten atacados, no solo escapan ellos, sino que avisan a sus compañeros. Well-nurtured calves are happy and confident, and their mothers go to great lengths to ensure their care. For instance, veterinarian Holly Cheever was once called out to a dairy when a cow mysteriously stopped producing milk. Las vacas también son animales que tienen sentimientos.
Normally, a milked cow produces over 12 gallons per day, but this cow returned from the pasture every evening with an empty udder. 11 days later, it was discovered she had produced twins. Having lost 4 previous babies, the mother cow had made a painful choice to allow one of her children to be taken so she could hide the other in the woods. Fishes are grossly misunderstood. El vídeo continúa diciendo que los peces son muy incomprendidos. And they have preferred mates. Lobsters and crabs show responses to painful stimuli that indicate Las langostas muestran señales de sentir dolor. Los peces escogen compañeros de por vida. Y el vídeo concluye que no hay duda de que los animales tienen sentimientos y que hay que respetarlos. Algunas de estas escenas son bonitas, ¿verdad? Estas imágenes son de una organización que protege a los animales y ellos viven muy bien ahí. Pero por desgracia, este tipo de organizaciones solo acogen a una minoría de animales. Y ahora mismo, os enseñaré un vídeo muy cortito que, os dará una idea de lo que es la vida de los animales, de la gran mayoría de los animales en las granjas normales. Os voy a enseñar un vídeo que se tomó con cámara oculta en una granja. Quiero recordaros que mi objetivo aquí no es molestaros, sino que enseñaros algo. Y para hacer esto tengo que poner de manifiesto lo que es invisible, lo que han querido ocultar. He intentado ser muy cuidadosa a la hora de seleccionar el material para que no os moleste. Os animo a que lo miréis porque creo que eso os hará más consciente y hará que vuestras elecciones sean mejores, a pesar de que os pueda incomodar. Eso al menos es lo que me ha dicho mucha gente que ha estado en mis conferencias. De todas formas, si para algunos de vosotros es demasiado, cerrad los ojos, taparos los oídos. Voy a bajar el volumen para que no tengáis, para que oigáis poco, ¿de acuerdo? Mother sows are locked in narrow metal stalls barely larger than their own bodies. Bueno, el vídeo dice que las cerdas viven en lugares que son apenas demasiado, que no tienen espacio para vivir y que todo, es muy importante que tengáis en cuenta que todos los procedimientos que estáis viendo se llevan a cabo sin ningún tipo de anestesia. Los animales en muchas ocasiones están sintiendo completamente lo que les está ocurriendo. Cosas como las que estáis viendo. Es muy difícil ver este vídeo. Ahora habla de los huevos. Se dice que los pollitos, como no crecen con suficiente rapidez, son asesinados horas después de haber nacido. Para las que son hembras aún es peor, porque pasarán toda su vida destinadas a poner huevos en cajas en las que prácticamente no caben, y tienen tal nivel de estrés estas gallinas que les tienen que cortar los picos porque tienden a autolesionarse. Seguimos con los pollos. Muchos de los animales que se utilizan de este tipo de animales han sido modificados genéticamente para que crezcan más de los que es natural, y eso hace que sus piernas no se desarrollen
incorrectamente porque no pueden sostener el peso de sus cuerpos. Bueno, ciertamente son imágenes muy duras. Hablan de cómo se separa a las crías de las vacas antes de, poco tiempo después de que hayan nacido, no les dan tiempo para vivir juntos. Melanie me ha remarcado que es muy importante que seáis conscientes de que ninguno de estos procedimientos se lleva a cabo con analgésicos. Bueno, hay prácticas que son, bueno, ciertamente muy difíciles de ver. Se han hecho cámaras ocultas en los Estados Unidos y gracias a esto se han visto prácticas de este tipo. El marisco. La caza discriminada de peces hace que se lleven cantidades ingentes de peces y que bueno, ya podéis ver, es muy gráfico estas imágenes. Farm-raised fish are crowded by the tens of thousands in small, disease and excrement-ridden areas for their entire lives. When fish reach market weight, they are loaded onto tanker trucks and shipped to slaughter, where common killing methods include slow suffocation. Otros métodos de acabar con los peces es, como podéis ver, los ahogan, en otros casos, bueno, ya podéis haber visto los vídeos, las imágenes son muy duras. Muchas gracias. Os agradezco mucho que hayáis sido testimonios de estas imágenes porque no son fáciles y para mí sigue sin resultar fácil ver estas imágenes. La gente siempre me dice que estos 4 minutos para ellos son los más largos de toda la presentación. Así que os lo agradezco profundamente. Antes de que continuemos, quiero señalar que mucho de lo que habéis visto son procedimientos estándar y que también se hace en carne orgánica, en granjas que son ecológicas. Cuando la gente ve la verdad sobre la agricultura animal, siempre me preguntan, Melanie, ¿cómo es posible que esto sea legal? Y siempre les respondo que no solo es legal, sino que hay toda una industria construida y que se basa en esta violencia. Este negocio trae mucho dinero. En los Estados Unidos es una industria que mueve billones. Hay muchas compañías que venden castradores como si fueran un corta uñas. Incluso puedes comprar uno en eBay si quieres. O lo podéis creer o no. Es un hecho que los animales pagan por el carnismo, pero de hecho es que no son las únicas víctimas. Hay otro grupo de víctimas invisibles y son aquellos que trabajan en estas granjas, que trabajan en unas condiciones muy difíciles, que sufren adicciones, que sufren secuelas psicológicas. I'm going to share with you that in 2005, for the first time ever, Human Rights Watch Simplemente os quiero decir que en el 2005 se dio un hecho importante y es que por primera vez se hizo un informe sobre que criticaba las condiciones tan deplorables en las que se violaban los derechos humanos, no solo de los animales. El medio ambiente también es una víctima del carnismo. Las Naciones Unidas dice que este tipo de industria está
causando muchos problemas a nivel de problemas de medio ambiente. También habla de las emisiones y de las formas de transporte de alimentos de unos países a otros. También están causando problemas en el medio ambiente. Nosotros también somos las víctimas invisibles del carnismo. Pagamos el carnismo con nuestra salud, porque en realidad la mayoría de las enfermedades del occidente están relacionados con el consumo de la carne. La obesidad, el cáncer, las enfermedades cardíacas, diabetes. En el pasado, bueno, hace 5 o 10 años, en los últimos años ha habido un aumento en la concienciación de estos problemas. Por ejemplo, el editor jefe del American Journal of Cardiology, uno de los más prestigiosos del mundo, ha dicho que la mejor manera de evitar problemas cardíacos es no comer carne. Una autoridad de Harvard ha dicho que si sustituimos las proteínas provenientes de carne roja con las proteínas que vienen de los vegetales, tendremos menos riesgos de sufrir enfermedades cardíacas, un infarto o incluso diabetes. Un centro especializado en diabetes, el Joslin, ha dicho que, según sus estudios, seguir una dieta vegana puede ayudar a mantener un buen peso, disminuir el riesgo de un infarto y mejorar el control de la diabetes. Es decir, nosotros pagamos por el carnismo, pero también pagamos el carnismo con nuestros corazones y con nuestros sentimientos, porque en realidad lo que estamos haciendo es bloquear nuestros sentimientos. Y también pagamos por el carnismo con esta brecha de la que os he estado hablando. He estado hablando mucho tiempo de la invisibilidad y de cómo el sistema es invisible. ¿Pero creéis que esto es la única manera, que lo único que mantiene el sistema? No lo es. Hay pruebas de la verdad por todos lados. The hog on a spit at a barbecue. Vegan guests at dinner parties. Los veganos que hay en las cenas y muchas animales que consumimos. El caso es que cuando la invisibilidad nos falla, lo que tenemos que encontrar es una justificación para comer animales y para el carnismo. Nosotros aprendemos a justificar el consumo de carne a través de los mitos que nos venden como hechos. Hay muchos mitos respecto al consumo de carne, pero yo me voy a centrar en 3, los que yo llamo las 3 N's de la justificación. Comer animales es, ¿qué pensáis? Sois muy rápidos. Normal, natural, necesario. Sí. Y es muy interesante, me resulta muy interesante, porque siempre que hago este ejercicio en audiencias de todo el mundo, siempre me dicen lo mismo. ¿Por qué pensáis que todo el mundo conoce la respuesta? Es que lo hemos oído antes. Las mismas ideas se nos han vendido para justificar ideologías violentas que son muy diferentes, y esto ha ocurrido durante siglos.
El dominio masculino es normal, natural y necesario. El dominio heterosexual es normal, natural y necesario. Vamos a ver estos mitos. Comer animales es normal. Bueno, lo que llamamos normal es lo que cree la cultura dominante. Es la norma carnística. Por ejemplo, me gustaría que os imaginarais que estáis de nuevo en aquella cena con vuestra anfitriona que bueno, es la última vez que voy a hablar de esto, no os preocupéis, os lo prometo. Volvemos al Golden Retriever. Le habéis dicho a vuestra anfitriona cómo os sentís. Y ella os dice que no os preguntáis, que no os preocupéis, que no os sentáis mal, porque ese perro tuvo una buena vida. Pudo jugar, correr, sí, se lo pasaba bien antes de que la mataran, cuando tenía 6 meses. ¿A qué os sabe mejor ahora? Bueno, de alguna manera quizás os sabe peor, porque ella tenía una vida, esta perrita. Preguntaros, healthy golden retriever being killed simply because people like the way her thighs ¿os parece bien que un perrito sano tenga que ser asesinado porque hay gente a la que le gusta cómo sabe su carne? El carnismo, como una norma social, está tan arraigada que hace que pensemos que el consumo de carne como algo humano es una contradicción. La carne ecológica es un mito. Es algo que construyen las industrias para convencernos de que hagamos algo que, si supiéramos mejor, no haríamos jamás. Comer animales es natural. Bueno, lo que llamamos natural es una interpretación de la historia de la cultura dominante. Se refiere no a la historia humana, sino a la historia carnística. En particular, hace referencia no a los ancestros que tenemos que comían frutas, sino a los descendientes de ellos que comían carne. En otras palabras, solo miramos las partes de la historia que nos interesan para justificar las prácticas carnísticas de hoy en día. La verdad es que, para ser justos, el asesinato y la violación también se han sido consideradas como algo también se han dado en la historia, y no consideramos que sean justificables hoy en día. Finalmente, comer animales es necesario. Bueno, lo que llamamos necesario es lo que es necesario para mantener la cultura dominante, para mantener el estatus carnístico. Ahora os voy a poner una imagen y hablará por sí misma. Estos números que estáis viendo son la cantidad de animales que han sido asesinados desde que Melanie puso esta diapositiva. Now, often people think that one of the ends of eating animals is necessary for nutrition. La gente justifica que el consumo de carne porque, basándose en el mito de la proteína. Es un mito muy poderoso y lleva mucho tiempo siendo explicado. Los médicos y los nutricionistas hace mucho tiempo que se dieron cuenta de que era un mito. De hecho, ¿sabéis que podéis ser suficientemente fuertes como para levantar un coche aún sin haber comido carne en toda vuestra vida? Sí. Hoy cada vez hay más atletas,
que se están volviendo veganos. No por una ética, no por un motivo ético, sino para mejorar en su rendimiento. Y bueno, cada vez vemos que hay más atletas que han tomado esta decisión y que están editando DVDs y escribiendo libros al respecto. A lo mejor conocéis a este hombre, es muy fuerte y es vegano. Cuando pienso en la resistencia que tenía a la hora de dejar de comer carne, observo que tenía mucha resistencia y que en realidad no podía sortear esta brecha hasta que tuve el valor de de cambiar mi forma de ser. Y no pude cambiar hasta que me sentía suficientemente cómoda para hacerlo. Tenía muchos miedos y estaba muy preocupada. Me iba a poner enferma, me iba a quedar sin dinero porque la comida vegana es muy cara, me limitaría a comer tofu y cartón. ¿Y qué pasaría con mis relaciones? Mi padre era pescador, aún lo es hoy. Mi tío ha cazado durante toda su vida. Mi madre hacía una sopa de albóndigas buenísima. A mi abuela le encantaba darnos de comer lasaña hasta que no podíamos más. ¿Qué pasaría si rechazaba todas estas tradiciones que me unían a mi familia? Entonces yo no me daba cuenta que el cambio siempre da miedo. Y cambiar comportamientos enraizados siempre supone un desafío. Pero al mismo tiempo puede fortalecer a una persona. Yo no me daba cuenta de que muchos de mis miedos no tenían fundamento. Y que tampoco me daba cuenta que hoy en día, con 45 años, estaría mucho más sana que cuando era más joven. O que incluso comería muchísimo más y mucho más variado. Tampoco me daba cuenta de que las relaciones que establecemos con los demás no las determinan las tradiciones, sino en ser una persona que se comporta con integridad y con verdad. John Fitzgerald Kennedy dijo que la creencia en los mitos permite que uno se sienta cómodo opinando algo, pero sin que se sienta incómodo a la hora de pensarlo. Él no subestimaba el poder de los mitos, y nosotros tampoco deberíamos, porque todos estos mitos siguen prevaleciendo hoy en día. Y lo hacen porque el sistema está institucionalizado. Las instituciones lo defienden. Y cuando nosotros nacemos en un sistema como este, lo interiorizamos. Hemos interiorizado el carnismo. Aprendemos a ver el mundo a través de la lente del carnismo. El carnismo utiliza una serie de mecanismos de defensas que alteran la manera en que pensamos, de manera que nos sintamos cómodos comiendo carne. Por ejemplo, el carnismo nos enseña a ver a los animales como objetos. Así que aprendemos a hablar de este pollo como algo y no como alguien. Aprendemos a llamar a esta cría ello, una cosa, no a él o a ella. El carnismo nos enseña a considerar los animales como abstracciones, como si no tuvieran personalidad propia. Un cerdo es un cerdo y todos los cerdos son iguales. Y como pasa con otras víctimas de ideologías dominantes,
no los conocemos por su nombre. No creo que los animales de granja sean animales. No sería capaz de hacer mi trabajo si tuviera una relación con ellos. Cuando hablas de individuos, hablas de personas con características personales, con un nombre, con características, con su propia manera de hacer. ¿Sí? Sí. Yo prefiero no saber esto. Estoy segura de que los tienen, pero prefiero no saberlo. Estas palabras, esta cita es de un trabajador de un matadero. El carnismo nos enseña a situar a los animales en categorías rígidas en nuestras mentes, de modo que podemos comportarnos de forma diferente dependiendo de la especie. Por ejemplo, una persona que consume carne me dijo que, bueno, regularmente come diferentes tipos de carne, y cuando le enseñé esto, de repente se calló y me miró como muy extrañada. Cuando le pregunté que si se comería esto, ella me dijo, bueno, si me dijeras que yo voy a tu casa y tú me dices que me había comido esto, vomitaría, porque tendría que sacar eso de mi organismo. Cuando le preguntó qué, ella me dijo que no puede comer animales que sean crías. Cuando miramos el mundo a través de la lente del carnismo, vemos las contradicciones y lo absurdo del sistema. Vemos imágenes como estas. Alguien que se mutila a sí mismo para que se lo coman. No nos damos cuenta. Y en realidad no nos damos cuenta cuando deberíamos indignarnos. Vemos imágenes como estas o como estas y nos reímos. Y nos reímos cuando deberíamos llorar. Voltaire tenía razón. Si creemos absurdidades, cometeremos atrocidades. El carnismo es una de las muchas atrocidades, una de las muchas ideologías violentas que hay que forman parte del legado humano. Aunque la experiencia de cada grupo que ha resultado víctima es único, la mentalidad que permite esta violencia, de hecho, es la misma. Es la mentalidad de la dominación y de la subyugación, del privilegio y de la opresión. Es la mentalidad que permite que convirtamos a alguien en algo, que convirtamos una vida en una unidad de producción, que nos permite borrar la individualidad de una persona o de algo. Es lo que nos permite tener control y decidir sobre la vida de cualquier ser vivo simplemente porque podemos, y que además sintamos que estamos justificados porque en realidad son salvajes, mujeres, animales. Es una mentalidad es la mentalidad de la carne. Si no somos capaces de ver lo que hay de común en todas las ideologías violentas, recrearemos estas atrocidades de muchas otras formas. Por esto es tan importante que incluyamos todos los sistemas opresivos en los análisis que hacemos, incluyendo el carnismo, porque comer animales no es solo una cuestión de ética personal, es el resultado de un sistema opresor muy arraigado. Comer animales es una cuestión de justicia social. Martin Luther King entendió la manera en que los sistemas de opresión se refuerzan unos a otros. Él dijo que cuando se da una injusticia en algún sitio, la justicia en el mundo entero se ve amenazada.
Lo opuesto también es cierto. Si hay justicia en algún sitio, se da una amenaza a la injusticia en general. La justicia no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Es algo que podemos hacer en cualquier sitio. En la capital de la nación, en un juzgado, en un museo. Y por supuesto, podemos practicarla en casa, en nuestros platos. Esto nos lleva a la conclusión. Sabemos lo que sabemos del problema que representa el carnismo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos sortear esta brecha? Bueno, me gustaría responder a esta cuestión con una pregunta. ¿Por qué pensáis que utilizamos mecanismos de defensa carnísticos? Para empezar, ¿lo podéis decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es conveniente. Las normas sociales hacen que sea conveniente comer animales. Yes, that's right. Because people, exactly, because we care. Es que nos preocupa. Nos preocupan los animales. Nos preocupa que haya justicia. No, queremos que nos importa la verdad. El carnismo es un sistema que se basa en la mentira. He estado dando conferencias sobre el carnismo casi 20 años y no me he encontrado con ninguna persona que cuando viera las imágenes que os he puesto no se pusiera malo. La buena noticia es que el carnismo es un castillo de naipes, es un sistema vulnerable que necesita mecanismos de defensa muy fuertes. Tiene enemigos, que somos nosotros. ¿Por qué tendría que haber tantos malabares psicológicos si en realidad no nos importara? ¿Por qué tendría el sistema que utilizar estos malabares? Que nos preocupe es la solución. Hace que no queramos ver la realidad, pero hace que tengamos valor para enfrentarla. Hace que tengamos el valor para ser testigos. Cuando somos testigos de algo, significa que nosotros queremos ver algo con nuestra mente, con nuestros ojos y con nuestro corazón. Cuando somos testigos, nos identificamos con otros. Vemos algo de ellos en nosotros, aunque lo único con lo que nos identificamos sea el deseo de no sufrir. Cuando somos testigos, empatizamos con los otros, vemos el mundo a través de sus ojos y podemos escoger, podemos hacer elecciones basadas en los otros. Cuando somos testigos, hacemos conexiones, sorteamos la brecha en nuestra conciencia y nos fortalecemos porque nos sentimos más realizados y sentimos que estamos más en línea con nuestros sentimientos auténticos. La integración lleva a la integridad. La integridad es la integración de los valores y de las prácticas. Ser testigos, se puede ser testigo de muchas maneras. Mirad, pensad en la caída del muro de Berlín, las manifestaciones en la Plaza Tahrir, la música revolucionaria de los 60. Ser testigos puede ser escribir o no escribir un cheque en nombre de la justicia. Ser testigo puede ser dar panfletos, puede ser presentar o ser público en una presentación de este tipo.
Si pensáis en ello, a través de la historia de la humanidad, prácticamente todas las atrocidades que se han cometido han sido posibles porque la verdad era demasiado dura para enfrentarla. Y todas las transformaciones sociales han sido posibles porque un grupo de gente decidió ser testigo y exigían que otros fueran testigos también. Por ejemplo, considerad los múltiples testigos, los objetores de conciencia que ha habido en la historia. Algunos han sido famosos, pero muchos de ellos no los conocemos. El potencial de transformación que tiene el ser testigo de algo es el motivo por el cual un sistema opresivo como el carnismo necesita negar la realidad, negar la verdad. Necesitas minimizar el poder que tienen o que pueden llegar a tener estos movimientos. A pesar de lo que el sistema carnista nos intenta hacer pensar, hay mucho motivo para la esperanza. Porque los movimientos veganos y vegetarianos están creciendo y está apareciendo en países de todo el mundo. Y en los últimos 5 años es increíble ver lo que ha estado pasando. Por ejemplo, en los Estados Unidos el número de veganos y vegetarianos se ha doblado en 3 años. Es una tendencia que se está dando en muchos lugares, incluida España. Más líderes y celebridades están diciendo que no quieren seguir siguiendo este sistema. Ellen tiene incluso una página que está dedicada a cómo convertirse en vegano. Hay libros de recetas, hay tipos de comida veganas, hay restaurantes. Están apareciendo por todos sitios. Es increíble ver la explosión del veganismo. Really, moving beyond veganism, it enables us to step into a vibrant community of millions of people. Uniéndonos al veganismo nos puede hacer formar parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Un movimiento que es increíblemente grande. Bueno, ya acabamos. Volvemos a los 1980, yo pinté este cuadro. Ahí tenemos a Fritz, que era mi primer perro. De muchas maneras, Fritz me enseñó. No solo fue mi primer amigo, sino fue mi primer profesor. Me enseñó amor, que es la expresión más importante de justicia. Amar a alguien es respetarles, es respetar que no importa cuán diferentes sean de nosotros, tienen una vida que les importa. Fritz me enseñó a ser testigo y me enseñó que el amor es un verbo, amar es un verbo. Y este es el objetivo de mi presentación, de la presentación que hago hoy y del trabajo de toda mi vida. Quiero que la gente se haga consciente de la violencia que hay detrás del carnismo. Todos participamos de este sistema. Nuestra elección no está en si participamos, sino en cómo participamos. Y si somos conscientes de ello, podemos decidir ser testigos activos y no pasivos. Si somos conscientes, podemos llevar vidas más auténticas y tomar decisiones más reales. Como dijo Gandhi, así podríamos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias. Thank you. Gracias.